Paz interminable, de Joe Haldeman. Es la tercera novela que viene en este tomo que he terminado de leer. Estas tres novelas que vienen incluidas son novelas que están relacionadas con el asunto, la temática de la primera novela, La guerra interminable, que es un clásico de la ciencia ficción militar, ciencia ficción dura. La segunda novela es una especie de... La segunda novela que viene incluida en este tomo, que no es la segunda cronológicamente, La libertad interminable, es una especie de continuación, o sin especie, es una continuación de La guerra interminable, aunque trata unos temas diferentes, y como comenté en mi reseña anterior, tiene el defecto de que posiblemente el final decepcione a bastantes lectores. Es una novela entretenida, pero que quizá el desenlace decepciona un poco. Y esta tercera novela viene precedida de una nota de precaución, de una advertencia al lector, que dice: este libro no es una continuación de mi novela de 1975, La guerra interminable. De todas formas, desde el punto de vista del autor, es una especie de secuela o de continuación, que examina a algunos de los problemas de esta novela desde un ángulo que no existía hace 20 años. Entonces este es el planteamiento. Esto no es una novela que se continúe. De hecho, posiblemente es una novela que no puede suceder en el mismo universo, por decirlo de alguna manera, en las otras. Sería como una historia, una ramificación distinta de la historia, en la que los países del primer mundo, digamos, han llegado a un nivel de cierta comodidad material debido al descubrimiento o debido a la invención de una máquina llamada nanofragua, que es una especie, podríamos compararlo con lo que hoy día son las impresoras 3D, pero a un nivel muchísimo mayor, hasta el punto de que simplemente suministrándoles las materias primas que necesita, esta nanofragua es capaz de construir cualquier objeto, cualquier maquinaria que se necesite. Y de modo que sería como una especie de impresora 3D, pero capaz de fabricar cualquier cosa para la cual se le suministren las instrucciones adecuadas. Entonces, los países del primer mundo, de la alianza, los países, digamos, aliados con Estados Unidos, tienen acceso a esta tecnología, y los países, digamos, del tercer mundo, también que se denominan de una alianza llamada Ngumi, que son digamos, países pobres que no tienen acceso directo a esta tecnología, que tienen que depender digamos, la compra de los productos de esta tecnología a los países que lo ofrecen, los países tecnológicamente desarrollados del primer mundo que disponen de ella. Entonces hay una división entre estos países ricos y países pobres, una división que, tal como se plantea esta novela, es mayor incluso que la que existe ahora, debido a las diferencias que crea el uso de esta tecnología. Y esto ha provocado una especie de rebeliones, de guerra de guerrillas, de guerra asimétrica, terrorismo, como se quiera llamar, entre los países desarrollados, digamos, los países que disponen de las nanofraguas, y los países que no disponen de ellas, que son los que forman lo que se llama la Alianza Ngumi. Este planteamiento de guerra asimétrica es muy diferente de las novelas anteriores que vienen en este tomo. Es un planteamiento, digamos, más realista, se parece más a lo que realmente a la situación que vivimos en nuestro mundo, en lugar de lo que planteaba la primera novela, por ejemplo, que era una guerra entre una especie extraterrestre y la humanidad. Entonces, con este planteamiento, yo creo que el autor consigue o desarrolla algo que se parece más realmente a lo que se venía diciendo en la primera novela. La primera novela se vendía un poco como que, dado que el autor, además de ser físico, pues combatió en la guerra del Vietnam, se planteaba como un alegato contra la guerra, por parte de una persona que había participado en la guerra del Vietnam, etc. Pero realmente la primera novela tiene como un enfoque, yo lo veo como muy optimista, quizá, a pesar de llamarse La guerra interminable, etcétera. La forma en la que lo plantea el autor es un enfoque que no es un enfoque quizá tan oscuro, tan desencantado como muestra en esta tercera novela. Esta tercera novela realmente da la impresión de que el autor
realmente ha combatido en una guerra. Quizás no daba tanto la misma impresión en la primera novela. En esta novela el autor, ya digo, parece desencantado, parece preocupado por las consecuencias a largo plazo que tiene el instinto de agresividad humano, y realmente es el tema principal de esta tercera novela, en la cual el autor plantea consecuencias psicológicas bastante oscuras de toda esta situación de guerra, de que la verdad en la primera novela no se trataba, no se profundizaba psicológicamente los daños que tienen estos soldados, estas personas que intervienen, en este caso, en una guerra entre países ricos y países pobres, se podría resumir. La forma en la que esta guerra se realiza es a través por parte de los países que disponen de las nanofraguas, es a través de una especie o por lo menos una de sus armas principales, son una especie de soldados mecánicos, de robots. Pueden ser también una especie de drones. En fin, son robots que tienen una versión que va por tierra, tienen también versiones aéreas, que son una especie de drones grandes que pueden caber personas dentro. Y este tipo de robots se usan teledirigidos por control remoto, con una especie de pilotos que se denominan técnicos, y que pilotan estos artefactos, estos robots, a través de una especie de realidad virtual, a través de una conexión neuronal que les hace sentirse como si se encontraran en el punto en la situación en la que está el robot, estas armas automáticas, esta especie de drones. Y les permite, a través de esa conexión neuronal, los técnicos viven esa situación como si estuvieran en ella. De hecho, pueden sentir dolor, por ejemplo, si el robot resulta dañado. Bueno, de hecho tienen también incluso secuelas psicológicas en casos en los que los robots han sido destruidos y, por ejemplo, han sentido el dolor de la destrucción del robot, debido a que ellos tienen esa conexión con los sensores de estos aparatos. Entonces, pero quizás lo más interesante desde el punto de vista de esta conexión neuronal es que esta especie de robots trabajan en grupos, cada uno pilotado por un técnico, y cada técnico que dirige el robot está conectado a través de esta conexión neuronal con el resto de técnicos que participan en este tipo de operaciones. Y el nivel de conexión, digamos, telepatía artificial que tienen entre ellos es un nivel casi total. Digamos que cada uno de estos técnicos conoce todos los pensamientos de los otros, viven como una especie de mente colectiva, debido a esa tecnología que permite conectar todas esas mentes a una especie de ordenador que digamos distribuye esa información entre los cerebros de todos estos técnicos. Y esta tecnología, que es obligatoria para los soldados que participan en este tipo de operaciones, termina teniendo también otras consecuencias. Lo cual, digamos, es el segundo tema principal que trata esta novela. Esta novela, por la forma en la que empieza describiendo una escena de combate. Parece ser que va a ser como también algo parecido a la primera novela, como una especie de descripción de una guerra de ciencia ficción con tecnología muy avanzada. Pero es una tecnología, por un lado, bastante más realista, y en el sentido de estos robots teledirigidos, y por otra parte es un planteamiento que luego evoluciona más en la dirección de evaluar las consecuencias de esta conexión neuronal o puente mental, como se llama incluso en español en esta novela, porque hay un momento en la novela en la que los protagonistas viajan a México. Y bueno, de hecho allí hay una especie de clínicas ilegales que son las que permiten implantarse estos puentes mentales, estas conexiones neuronales
a personas que no tienen la posibilidad de hacerlo en Estados Unidos. Y en estos viajes pues se menciona el nombre de esta tecnología, incluso otras palabras en español, se le llama puente mental, pero eso es como una conexión neuronal, es algo parecido, podemos compararlo con lo que se ve en la película Matrix, simplemente un conector que se instala en el cuello de la persona y que le permite conectarse a una especie de interfaz que a su vez permite la conexión a otras personas. Y todas estas personas, en el caso de los técnicos, están trabajando como un colectivo en las operaciones de guerra, de forma que están perfectamente coordinados hasta el punto de que cada uno de ellos conoce los pensamientos más íntimos de los demás. Y esto es lo que a partir de cierto punto casi, vamos, yo diría que casi desde, digamos, las primeras pocas decenas de páginas ya se está, digamos, la novela orientando más hacia este aspecto, hacia el aspecto de la intimidad que eso crea entre estas personas. Que hacia la parte, digamos, más de técnica, más de acción, de guerra, con la que empezó la novela y de la que parecía que estaba destinada a la novela digamos, desarrollarse, o que parecía que era el tema principal de la novela. Esta novela da la impresión de como un poco de fragmentaria, de que primero parece que va a tratar de una cosa, luego salta a otra, y luego finalmente lo que es el tema principal, el argumento principal de esta novela, nos enteramos de él cuando ya la novela está relativamente avanzada, yo diría como unas 100 páginas o incluso más, en una novela de 200 y pico, 200 y bastantes más páginas, casi yo creo que cerca de las 300. Entonces a partir de cierto punto ya se plantea una amenaza que parece que tiene poca relación con estos otros dos temas anteriores de los cuales se ha empezado la novela a hablar, pero finalmente todo ello se encaja, no voy a decir que se encaja perfectamente, porque ya digo, muchas veces da la impresión de que son casi tres novelas distintas metidas en una, pero bueno, finalmente quizás sí se ve la intención del autor de entrelazar los tres temas principales de la novela. No menciono el tercero para no hacer spoiler, porque ya digo, aparece un poco cuando la novela está un poco avanzada, pero se trata de una amenaza que afecta a toda la humanidad y que también está relacionada con fanatismo religioso, etc. Y todos estos temas se relacionan entre sí. Y finalmente, bueno, no voy a decir que me haya gustado tanto como la primera novela, quizá un poco más que la segunda. Es tan entretenida como la segunda novela. Por mi parte, no ha habido tampoco momentos en los cuales me haya aburrido. Quizá un poco al principio me dio la impresión de que he empezado de una forma un poco lenta. La forma del comienzo es también un poco confusa, porque plantea una especie de operación militar en la que estos soldados están conectados mentalmente y están teledirigiendo estos robots por control remoto, y nada de esto se explica en las primeras páginas de la novela. Por tanto, es quizás uno de los comienzos más confusos de una novela que haya leído en mi vida, pero bueno, es un tema que se soluciona rápidamente. Y el resultado final es que estos tres temas se quedan bien enlazados. Y bueno, se puede criticar algunos detalles, hay partes que son más o menos creíbles. En general, este tema digamos, de matriz, de conexión neuronal, es un tema que quizás no tanto en esta época, quizás esta novela es de 1998 o por ahí, una cosa así. Quizás en esta época, la época en la que se escribió, no era un tema tan trillado como hoy día, pero este tema, digamos, cyberpunk, de conexión cerebro-ordenador, etcétera. Pero quizá es algo que la ciencia ficción trata como si fuera algo de una tecnología de futuro cercano, cuando es una tecnología que sería de una complejidad increíble de implementar en la práctica,
porque a pesar de que visto de lejos sí puede sonar creíble que podamos conectar neuronas a un conector electrónico y que eso pueda ser traducido a impulsos eléctricos y luego a su vez conectado con el cerebro de otra persona a través de otro conector. Digamos que esto no es algo imposible, es creíble, pero la forma en la que se plantea como algo de ciencia ficción de futuro cercano es bastante menos creíble porque a fin de cuentas el cerebro es algo todavía muy misterioso, todavía no se conoce en profundidad los detalles de su funcionamiento, y lo peor de todo es que cada cerebro es distinto, cada cerebro, cada persona tiene una configuración neuronal diferente. No podemos decir que simplemente que bastaría conectar una neurona de una persona con la neurona de otra persona para que esa persona estuviera sintiendo lo mismo. No hay equivalencia, no se puede traducir tal cual. O al menos con la tecnología actual eso sería imposible, eso requeriría de una inteligencia artificial increíble que fuera capaz de detectar cambios inmediatamente en el cerebro de una persona y adaptar la configuración, la traducción a otra, y aún así la experiencia no podría ser exactamente la misma. Y en cambio en esta novela, por ejemplo, esto se plantea como una especie de telepatía total entre dos o varias personas, hasta el punto de, bueno, se exploran incluso las consecuencias que esto tiene desde un punto de vista, digamos, de sentimental, sexual, de pareja, etcétera. Y ya digo, esto es una tecnología que es como un poco fantasiosa, no es algo como... No se podría casi considerar como de ciencia ficción dura, a pesar de que el planteamiento sí es de ciencia ficción dura. Y esto en general es lo que tengo que decir del argumento de la novela. Desde un punto de vista literario, el autor va saltando desde una perspectiva en primera persona del protagonista, que es un técnico, y a una tercera persona, que al principio de la novela no se entiende mucho por qué hace esto, porque al final tanto la primera como la tercera persona están hablando desde el punto de vista del protagonista, pero luego al final hay momentos, o ya avanzada la novela, se tratan escenas en las cuales el protagonista a lo mejor no está presente o no está consciente, etcétera. Entonces ya se entiende el salto a la tercera persona. Pero en general no me ha parecido que esto sea una novela especialmente bien escrita. Hay veces, por ejemplo, que hay diálogos en los que hay hablando varios personajes y no se dice en cada momento quién está hablando y resulta un poco difícil seguir quién es el que está hablando en cada momento. Tiene pequeños defectos de este tipo, me parece que no está del todo pulida. Pero bueno, en general es una novela que es entretenida, que trata temas interesantes, que no tiene una relación tan directa bajo mi punto de vista con la primera novela. Simplemente, como ya comenté en otro vídeo anterior, me parece que hay un poco de marketing o incluso por parte del propio autor en el hecho de tratar estas tres novelas como una. Meterlas en una especie de trilogía, cuando la segunda realmente, la Libertad Interminable, sí es una continuación intencionada de la primera novela muchos años después, 2 décadas después. Pero esta tercera novela, que realmente se escribió la segunda en orden cronológico, creo que un año antes que la Libertad Interminable, trata el tema de la guerra, sí, es verdad, pero lo trata desde un punto de vista, yo creo que mucho más realista, mucho más, incluso podríamos decir, adulto, más pesimista que la primera novela, más trágico. Y hasta el punto de que me da la impresión como si esto lo hubiera escrito una persona que esté un poco traumatizada por el tema por las cuestiones de la guerra, algo que no parecía en la primera novela. La primera novela da la impresión como de que el autor es una persona, por supuesto, mucho más joven, pero además con una mentalidad mucho más optimista. En modo alguno parecía que estuviera traumatizado por la guerra en la que había estado, pero el planteamiento de esta tercera novela sí es mucho más trágico, mucho más oscuro y, ya digo, también quizás más realista, quitando el aspecto de la tecnología de la conexión neuronal. En un futuro cercano de cosas que quizás estamos viendo hoy día ya con la aplicación de drones y demás a aplicaciones militares de este tipo de tecnologías. Y bueno, esto, ya digo, esta novela en el sentido es diferente de las otras dos, aunque se ha incluido en esta especie de trilogía
un poco quizás en falso por motivos de marketing o por lo que sea. En general, estas tres novelas son recomendables bajo mi punto de vista. Por cierto, no se me ha olvidado comentar que esta tercera novela también tuvo premios importantes dentro de la ciencia ficción. Premio Hugo y premio Nebula, por tanto son los dos premios más importantes dentro de la ciencia ficción, aunque creo que no alcanza el nivel de la primera. Y bueno, ya digo, estas tres novelas en general están bastante bien, están bastante entretenidas, especialmente la primera, para hacer un resumen de lo que es el conjunto de la trilogía. Por el momento creo que no voy a leer más novelas de este autor, me ha gustado, pero no hasta el punto de engancharme. Pero sí son novelas que están bien, especialmente si alguien está interesado, yo recomendaría leer la primera, que es realmente la más divertida y la más interesante desde un punto de vista de ciencia ficción dura y desde un punto de vista de ciencia ficción no de futuro cercano, sino un poco de un futuro más a largo plazo. A pesar de que la intención del autor era situarla pocos años después de la guerra de Vietnam para, digamos, que algunos de los personajes fueran veteranos, algunos de los personajes que intervenían en la primera novela fueran veteranos de la guerra de Vietnam, pero bueno, no de forma muy creíble, la verdad. En resumen, ya digo, novelas muy entretenidas y muy recomendables, especialmente la primera. Gracias y hasta pronto.